controlaban gran parte de las tierras cultivables. ¿Y los campesinos? Los campesinos, Ya. que trabajaban en las tierras del sector estatal, Dependían del templo y del palacio. dependían del templo y el palacio. A cambio de su trabajo. Recibían raciones de cebada, lana y aceite. Un sistema que establecía una clara diferencia entre quienes controlaban los recursos y quienes trabajaban la tierra. Así es. Dentro de esta estructura, Dentro de esta estructura social. ¿qué otros grupos sociales existían? Existían diferentes grupos, con distintos niveles de independencia económica. Diferentes niveles. Los mezquinos. Los mezquinos, Ya. por ejemplo, dependían de su trabajo manual y el cultivo de pequeñas parcelas. Un grupo vulnerable. Un grupo vulnerable, dependiente del rey y con escasa protección social. ¿Qué otros grupos existían? En contraste con los mezquinos, Sí, estaban los hombres, los hombres. ciudadanos con acceso a la tierra. Acceso a la tierra. Podían participar en la actividad palaciega, poseer tierras y alcanzar posiciones como escribas o funcionarios. Un sistema en el que la propiedad de la tierra otorgaba privilegios Sin duda, y en la base de la pirámide social. en la base. Se encontraban los siervos, Los siervos. personas endeudadas con el palacio, Principado. que ofrecían su trabajo como forma de pago, Y los esclavos. y los esclavos, Generalmente prisioneros de guerra. prisioneros de guerra. Su situación era la más precaria, con pocos derechos, y una vida sometida a la voluntad de sus amos. Un sistema social complejo, con desigualdades evidentes, pero también con ciertas posibilidades de movilidad, Exactamente. dejando atrás la organización social. Adentrémonos en la ciencia. La ciencia mesopotámica, Ya hemos mencionado ya mencionamos. su sistema de numeración sexagesimal. Su sistema de numeración sexagesimal. Pero, ¿qué otras aportaciones ¿Qué otras aportaciones hicieron? hicieron el desarrollo de la ciencia? Los babilonios, Los babilonios. herederos de la tradición sumeria, profundizaron en el estudio de las matemáticas. Desarrollaron teoremas para calcular áreas y volúmenes. Áreas y volúmenes. Su conocimiento de astronomía les permitió predecir eclipses y solsticios con gran precisión. Unos conocimientos que sentaron las bases para el desarrollo de la ciencia moderna. Sin duda. Y la medicina. La medicina también Ya. experimentó avances notables. Avances notables. Los babilonios desarrollaron conceptos Opo como del diagnóstico y el pronóstico y el examen físico. y el examen físico. El manual de diagnóstico, El manual de diagnóstico. escrito por el erudito Esagel Kinakli, es un testimonio de su conocimiento médico. Un testimonio. En él se describen enfermedades, ¿Cómo? la epilepsia, La epilepsia. y se proponen tratamientos basados en la observación y la lógica. Es sorprendente cómo ya se empleaban métodos que podríamos considerar precursores de la medicina moderna. La medicina ha recorrido un largo camino. Y hablando de avances, ¿qué papel jugó la tecnología en Mesopotamia? La tecnología fue fundamental. Fundamental. El dominio del fuego El dominio del fuego. o la construcción de hornos más eficientes Más eficiente. permitió la producción de materiales, Sí. como el yeso y la cal, Yeso y cal. esenciales para la construcción y la elaboración de cerámica. La cerámica. Una tecnología que revolucionó la forma de almacenar y transportar alimentos. ¿Qué otros avances tecnológicos destacarías? La metalurgia La metalurgia experimentó un gran avance en Mesopotamia. en Mesopotamia. El desarrollo de la metalurgia del bronce. El bronce. Mediante la aleación de cobre y estaño, Cobre y estaño. permitió la fabricación de herramientas y armas más resistentes. Herramientas y armas más resistentes. Y aunque Mesopotamia carecía de yacimientos propios de metales, su control del comercio les permitió acceder a estos recursos. Un ejemplo de ingenio y capacidad de adaptación. Exacto. ¿Algún otro avance tecnológico que debamos tener en cuenta? La invención de la rueda La rueda. y el velero Y el velero. revolucionó el transporte y facilitó el comercio a larga distancia. Transporte y comercio. Estas innovaciones, junto con la construcción de una extensa red de canales, Una red de canales. impulsaron el desarrollo económico y la expansión de la cultura mesopotámica. La rueda, el velero, los canales, innovaciones que sentaron las bases para el desarrollo de las civilizaciones posteriores. Sin duda, un legado tecnológico impresionante. Continuamos nuestro viaje por la antigua Mesopotamia, en esta última parte de nuestra inversión, Nos vamos a centrar en la rica cultura en la rica cultura. que floreció entre el Tigris y el Éufrates. Entre el Tigris, Ya. en el Éufrates. Exacto. Ya hemos hablado de ciencia, tecnología, organización social, pero la cultura La cultura es lo que realmente nos permite comprender es la esencia la de esencia una de civilización. una civilización. Nunca- Comencemos por el arte, El arte. una manifestación Una manifestación esencial del espíritu humano. esencial del espíritu humano. El arte mesopotámico, El arte mesopotámico. aunque con un marcado carácter,
religioso y político, religioso y político, no Rivera. la sensibilidad La sensibilidad y la maestría técnica la maestría técnica. de estos pueblos, ¿Qué tipo de arte desarrollaron? la escultura, La escultura. con sus estatuas de dioses y reyes, Y los relieves. y los relieves, Y los relieves. se decoraban, Palacios y templos palacios y templos, son ejemplos notables. son ejemplos notables. Se destacan las estatuas de Gudea, Las estatuas de Gudea, rey de Lagash, rey de Lagash, que con su hieratismo y serenidad, hieratismo y serenidad, transmiten la idea de poder y divinidad. y divinidad. Hablando de reliefs, recuerdo que mencionaste que narraban escenas de la vida cotidiana. Escenas de la vida cotidiana. ¿Qué tipo de escenas se representaban? Batallas. Batallas, Cacerías. cacerías, Rituales religiosos. rituales religiosos, Trabajos agrícolas. trabajos agrícolas, Banquetes. banquetes. Nos permiten imaginar cómo era la vida en la antigua Mesopotamia. En la antigua Mesopotamia, Cómo vestían. ¿Qué herramientas utilizaban? sus herramientas, ¿Cómo se relacionaban entre ellos? Es una ventana fascinante una ventana a su mundo. a su mundo. A través del arte podemos conectar con civilizaciones tan antiguas. Es el arte, como puente entre el pasado y el presente. Y en cuanto a la arquitectura, ¿qué nos puedes contar? Además de los sigurats, Además de los zigurats, los mesopotámicos construyeron palacios, palacios, templos, templos, murallas, murallas, puertas monumentales. puertas monumentales. Utilizaron el ladrillo como material principal El ladrillo, y sus construcciones se caracterizaban por su monumentalidad monumentalidad y su decoración. y decoración. Esas construcciones monumentales nos hablan de una civilización con gran capacidad de organización. Y un profundo sentido estético. Y hablando de cultura, no podemos olvidar la literatura. La literatura mesopotámica. Ya hemos mencionado la epopeya de Gilgamesh. Pero hay mucho más. ¿Qué otros géneros literarios cultivaron? Mitos, Himnos, himnos, lamentaciones, comunicaciones, proverbios, proverbios, textos que nos revelan su cosmovisión, sus creencias sus creencias y sus valores. y sus valores. Una literatura que nos permite adentrarnos en la mente, En la mente y el corazón en el corazón de los mesopotámicos. de los mesopotámicos. Para comprender plenamente su cultura, debemos hablar de su sistema de gobierno. El sistema de gobierno. ¿Cómo se organizaba el poder en Mesopotamia? Las ciudades-estado. Las ciudades están. Gobernadas por reyes. Con un poder absoluto. Un poder absoluto Fueron la base mm, de su organización política. de su organización política. El rey, considerado representante de los dioses, Representante de los dioses. tenía un papel central en la vida política, En la vida política religiosa y económica. y económica. Un poder absoluto. Existían leyes que regularon la vida social, Sí. Existían códigos legales códigos legales, que buscaban regular la vida social, y garantizar la justicia. garantizar la justicia. El Código de Hammurabi El Código de Hammurabi. es el ejemplo más famoso, aunque severo en algunos aspectos. Mm, Este código buscaba establecer un orden social Justo, justo y proteger a los más débiles. de proteger a los más débiles. Un código legal que refleja la complejidad de la sociedad mesopotámica. Y su búsqueda de un orden social. Y para terminar, me Muy bien. gustaría preguntarte por el legado de Mesopotamia. El legado de Mesopotamia. ¿Cuál es la huella que ha dejado en la historia? Su sistema de escritura. Su desarrollo matemático y astronómico. Ajá, Sus innovaciones tecnológicas. sus innovaciones. Todos estos elementos sentaron las bases Sentaron las bases. para el desarrollo de las civilizaciones posteriores. Mm, Su influencia en la cultura occidental es innegable, Una civilización que sigue fascinándonos. a pesar de su lejanía en el tiempo. Hemos aprendido mucho sobre su historia, su cultura, sus logros. Ha sido un viaje apasionante. Un viaje a la cuna de la civilización. Y recordemos, las huellas de Mesopotamia, Siguen presentes. de nuestra cultura. Y en nuestra forma de entender el mundo